Bueno, iniciamos la clase número 2. Ahora nos vamos a iniciar con el guión número 2 de clase. La clase 2 es acerca de la introducción a la estadística, pero ya con las variables, cómo las vamos a usar. Entonces aquí vamos a ver las etapas de un estudio estadístico. Se ve el proceso de investigación, que supone un conjunto de etapas que podemos representar mediante el siguiente esquema: el planteamiento del problema, la planificación del trabajo de campo, recopilación de la información. Bueno, cuando hablamos del planteamiento del problema, consiste en definir el objeto de la investigación y precisar el universo o población al que se refiere el estudio. Después viene la planificación del trabajo de campo, en donde en esta etapa se toman decisiones con respecto a los procedimientos de entrevista, características del muestreo y el diseño de herramientas. Y después viene la recopilación de la información, que incluye la recogida de los datos y también la depuración de la información obtenida, es decir, tratar los problemas de la no respuesta, los errores de tiempo, los errores de campo, los errores de oficina, limpiar los datos para que los datos estén bien hechos. También los datos desaparecidos, hay que completarlos. Si hubo una escuela o una empresa, una farmacia que necesitaba vender y hubo datos que no llené cuando recopilé la información, tengo que volver a ir a esa farmacia o hacer unas llamadas y mejorar esa información. Los datos desaparecidos y los datos anómalos. También en el proceso de investigación supone un conjunto de etapas que podemos representar mediante el siguiente esquema. Están, bueno, primeramente uno cuando va a hacer datos, digamos que quiero venderle a un supermercado. Y el supermercado, bueno, yo conozco tiendas de supermercados que tienen 400 tiendas, o sea, son multimillonarios, ¿verdad? Hay una cadena de tiendas de supermercados que acaba de comprar a otra tienda por $1.000 millones en Argentina, que es de El Salvador, y compró una cadena de tiendas de excelencia en retail, en tiendas de departamento y supermercados en Argentina, que valía $1.000 millones. Un unicornio, o sea, $1 billion, 1 billion, $1.000 millones. Entonces, ¿qué se hace para decidir vender, comprar y hacer todo esto bien? Bueno, es igual. Comenzamos con el análisis de los datos. Entonces, esta etapa presenta varias fases, porque lo primero que debemos hacer es ver el análisis de los datos. Hay un análisis descriptivo, la organización mediante tablas y gráficos y resumen en pocos valores que proporcionen la máxima información posible. Entonces los datos disponibles deben estar para extraer esa información relevante, ¿verdad? Esa información potente, ¿verdad? Debemos tener a la mano esos datos. Entonces es importantísimo tener bien analizado esos datos que vamos a usar para la máxima información posible. Después viene la inferencia estadística, que es inferir, es como sacar conclusiones de cosas que van a pasar. Bueno, para sacar inferencias hay que tener un poquito de experiencia o conocer el tema. En el caso de trabajar con muestras, la inferencia se encarga de generalizar los resultados de la muestra a la población y obtener conclusiones generales. Entonces, la inferencia se basa en suponer que la población sigue un modelo o unas distribuciones conocidas y los datos que tenemos son realizaciones aleatorias de ese modelo. Entonces, para cuantificar la fiabilidad de estos resultados, tenemos siempre que recurrir al cálculo de probabilidades. Es súper importante poder recurrir eh, eh, al cálculo de las probabilidades. Es decir, las probabilidades nos van a permitir llegar a ese nivel. Eh, la verdad es que debemos trabajar de la mano con la fiabilidad de los datos, porque si yo voy a hacer una proyección de ventas, pero tengo mala información, entonces si le metí mala información de entrada a la cuestión que voy a investigar, en ese caso, digamos que yo estaba investigando cómo venderle a una gran cadena de supermercados pan, porque tengo una empresa panificadora, o sea, tengo una pequeña tiendita que hace pan, ¿verdad? Entonces,
le quiero meter y vender al supermercado. Pues bueno, hay que hacer mis probabilidades de ver qué cantidad hay que vender, lo vamos a ver más adelante en clase, con cuánta antelación hay que darle el producto, porque si no me va a suspender el contrato, que ellos no pagan a tiempo, que se tardan 90 días para poderme pagar, y yo hice los números, porque la clase esta de estadística es de números, yo hice los números, pero no tomé en cuenta que me iban a pagar hasta los 90 días. Entonces va a ser un colapso, va a ser un fracaso. Porque si yo me tardo 90 días en que me paguen, entonces, y yo esperaba que me pagaran a 30 días, yo hice una mala inferencia. Por eso hay que ver la muestra. Ah, bueno, no es lo mismo que me pidan 30 muestras de pan, está bien con la calidad requerida, las condiciones, la inocuidad de los alimentos, todo lo que pedía. 30 muestras. No es lo mismo que me pidan 30 muestras a que me vayan a venir a pedir 100.000 panecillos de esos, 100.000. Fíjense cómo pasé en los números de los datos. Fíjense qué complicado en la clase. Porque he pasado de 30, yo te pedí 30 panes para hoy en la tarde. Pero ¿qué pasa si en una semana te pido 100.000 panes de eso? Fíjate la mentalidad. Pasar de 30 a 100.000 panes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay que pensar en 100.000 panes porque son 100.000 que se van a distribuir entre las 400 tiendas. Si dividimos un poco con el ChatGPT, 100.000 entre 400. 100.000 entre 400 es 250. Bueno, el software dice que es 250. O sea, al final solo le estoy poniendo 250 panes a cada tienda. Pero como el volumen es muy grande para mis números, entonces para surtir las 400 tiendas, yo tengo que darle 250 panes a cada tienda. O sea, para que yo pueda surtir, fíjense bien, para que yo pueda vender las 400 tiendas, yo tengo que surtirle 250 panes a cada tienda para poder dar los 100.000. Entonces, uno cuando está en estadística o en matemáticas, que es esta clase, ¿verdad? Estadística para ventas, uno tiene que hacer los números grandes. O sea, uno tiene que pensar en grande, porque si no, no logra llegar, ¿verdad? En este caso, que ya es más práctico, ir a las ventas. Uno dice, le quiero vender al supermercado, pero no le va a vender, le va a vender a una gran cantidad. Entonces tiene que ver si tiene la capacidad industrial, ¿verdad? Y entonces después viene la validación del modelo. Entonces, en ese conjunto de etapas que podemos representar mediante ese esquema, finalmente es necesario diagnosticar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población. La interpretación, obtener las conclusiones de los resultados obtenidos. Entonces, en el proceso descrito hemos definido las tres ramas fundamentales de la estadística como ciencia. O sea, la estadística tiene tres ramas básicas como ciencias. Entonces, al definir esas, esas tres ramas básicas, pues entonces uno puede más o menos definir cómo se va haciendo el trabajo, porque uno va a decir, voy a hacer estadística descriptiva, o voy a hacer estadística inferencial, o voy a hacer probabilidades, ¿verdad? Que es algo que también estudiamos en estas clases de las ventas. Uno tiene que tener probabilidades. Y miren, uno cuando va a vender, a ver, fíjense lo que les voy a decir. 80% de los emprendimientos fracasan. Los emprendedores, 80% feo, fracasan. O sea, no todos venden. Y cuando uno va a vender, uno toca 10 puertas para vender y de las 10 puertas a veces solo una se abre y se logra vender bien en una. Pero en 9 fueron 9 fracasos. Entonces, ¿de dónde viene el éxito de vender cuando uno valida el modelo? Para diagnosticar la validez de los supuestos del modelo de ventas, digamos, en estadística, que nos ha permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones. Bueno, hay que aplicar ciertas gráficas y eso lo hacemos con la estadística descriptiva. Con la estadística descriptiva hacemos gráficas. Entonces tenemos tres ramas fundamentales de la estadística como ciencia y que son objeto de estudio de la asignatura habitual. La descriptiva, o sea, describimos con imágenes y gráficas eso, el cálculo de probabilidades, con las probabilidades vamos viendo si funciona o no eso, y tenemos la inferencia.
que la inferencia es cuando ya realmente yo puedo concluir algo de, ¿verdad? La inferencia es cuando yo puedo concluir algo de. Entonces, 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 esto se da cuando uno puede incluir algo de. Entonces, básicamente, es importante poder definir cuáles van a ser esas variables importantes de la estadística descriptiva, la estadística de probabilidades, que le llamamos cálculo de probabilidades, y la inferencia estadística. Eh, bueno, tuvimos un pequeño bajón ahí se me puso la pantalla negra, pero en ese bajón aprendamos esto, que hay tres ramas de la estadística: estadística descriptiva, cálculo de probabilidades e inferencia estadística. Otra vez, estadística descriptiva, cálculo de probabilidades e inferencia estadística. Bueno, ahora nos vamos con algunos conceptos básicos. Generalmente el objetivo de estudio estadístico es conocer información sobre alguna característica de cierto conjunto de elementos. Este conjunto de elementos normalmente tiene un tamaño excesivamente grande para abarcarlo en su totalidad, por lo que nos centraremos en la obtención de información y estudio sobre algunos de ellos. Un subconjunto que podremos hacer extensible al total. Para matizar este problema se suelen emplear los siguientes términos. Vamos a hablar de población, que es el, el conjunto de personas que, que estudiamos, los objetos, las ideas o los acontecimientos que están sometidos a una observación estadística, los individuos, que son los que estamos estudiando siempre, los individuos o elementos de cada población, son cada uno de los elementos de estudio, la muestra que siempre debe ser representativa de la población y es un subconjunto de la población. Entonces la muestra representativa. Y el carácter o variable, que es cada variable, cada una de las propiedades, cada uno de los rasgos o cualidades que poseen los elementos de una población y que son objeto de estudio y que nosotros los vamos estudiando. Entonces, para estudiar las variables, haremos la siguiente clasificación. Hay variables cualitativas o categóricas, que son aquellas cualidades o categorizaciones, clasificaciones, en donde los valores que toman no se pueden medir, no se pueden cuantificar. Entonces, cuando digamos variables cualitativas, no las podemos cuantificar. Cada uno de estos valores se denomina categoría, clase o modalidad, y pueden ser ordinales o nominales, tener un orden, un nombre, dependiendo de si se puede establecer un orden entre las distintas categorías o no. Ejemplos de este tipo de variables son el carácter de rango militar, el cadete, el mayor, el coronel, el general, ¿verdad? Y el sexo, masculino o femenino, respectivamente. Tienen un carácter ordinal o un carácter nominal. Y hay variables cuantitativas o medibles, que son variables más de cantidad, en donde los valores que toman se pueden cuantificar o medir y pueden ser discretas. Entonces los valores que pueden tomar son aislados o pueden ser continuas. Es decir, pueden tomar cualquier valor de la recta real de un intervalo, como son variables continuas, pueden tomar cualquier valor de un intervalo. Ejemplos de este tipo de variables, cuando son continuas, son el carácter,
el número de hermanos y el precio de unas acciones respectivamente. Eh, entonces, ese es el tipo de variable cuantitativas, por ejemplo, el número de hermanos, el precio de unas acciones. Y el parámetro es un valor numérico calculado a partir de una fórmula matemática que es obtenida a partir de la población. Es decir, el parámetro lo sacamos de la población. Cuando hacemos una abstracción de, por ejemplo, el promedio de edad de la ciudad, entonces, si hablamos de toda la ciudad, toda la población, entonces decimos el parámetro del promedio de edad de toda la ciudad, la población. El promedio de edad es de 16 años. Entonces decimos, toda la población de la ciudad en promedio tiene 16 años. Y el estadístico es un valor numérico derivado de un conjunto de datos de una muestra. O sea, el estadístico es de una muestra, con el objetivo de estimar o inferir características de una población o modelo estadístico. Se trata, por tanto, de una variable aleatoria que depende de la muestra. O sea, el estadístico deriva de la muestra. Por ejemplo, ya no estudia todo Santa Ana, o todo California, o todo Houston, o todo México, Distrito Federal, sino que solo me fui a una muestra. La muestra de todas las ciudades de Santa Ana podría ser una escuela. Entonces agarro la escuela, es un valor numérico derivado de un conjunto de datos de una muestra. Entonces saco la escuela y en base a eso saco el modelo estadístico. Entonces se trata, por tanto, de una variable aleatoria que depende de la muestra. Entonces el estadístico depende de la muestra. Y por cierto, las variables cuantitativas son medibles, los valores que toman se pueden cuantificar o medir. Y aquí tenemos un ejemplo de 14 personas con diferentes edades, de 18, 22, 28 años, y el último, la muestra 14, tiene 19 años. El sexo, H es hombre, M mujer. La nota que sacaron, son variables continuas. Alguien sacó 340, otro sacó 7, otro sacó 410, otro sacó 9. Salió muy bien en el examen, otro se sacó pues 610. Y ahí están las calificaciones que dice, es notable, ¿verdad? Suspendido, o sea, dejó el examen, aprobado, aprobado, sobresaliente, el que sacó 9, sobresaliente. Es una calificación, una variable de calificación donde le pone sobresaliente, o suspendido, que suspendió la materia, la reprobó, ¿verdad? De ahí viene la altura que tienen, ¿verdad? O el grado en el que están, si ya es repetición, ¿verdad? Primera, segunda matrícula, y el peso que tienen las personas en kilogramos, 60 kilogramos, 50 kilogramos. Por ejemplo, el identificador 14 tiene 58 kilogramos. Ahora, si hacemos un resumen de todo lo que hemos visto hoy, veamos como resumen cómo clasificamos cada una de estas variables de la tabla anterior, de edad, sexo, nota, calificaciones. La edad es una variable cuantitativa discreta, es un entero, es una variable discreta. El sexo es una variable cualitativa nominal, o sea, es una caracterización nominal. La nota es una variable cuantitativa discreta. Entonces la nota se obtiene cuantitativamente de forma discreta. Y la calificación es una variable cualitativa ordinal que nos permite calificar y ponerle un orden. Y la convocatoria es una variable cuantitativa discreta que define en orden si es primera vez que la lleva la materia, segunda vez, bueno, hay gente que le ha ido mal, trabaja y estudia y la reprobó en primera porque no pudo llegar a unos exámenes, ya la lleva en tercera, bueno, es una convocatoria, la altura, variable cuantitativa continua, y el peso es una variable cuantitativa continua porque el peso decimos pesa 60.5 kilogramos, o sea, pesa entre 60 y 61 kilogramos, entonces es una variable cuantitativa continua. Según veremos en el próximo tema, en la clase 3, algunas variables cuantitativas pueden ser discretas, pero pueden ser variables discretas que pueden ser tratadas como continuas, ya que en algún momento no será útil trabajar con los posibles datos o resultados agrupados por intervalos. Es decir, las variables enteras es cuando uno dice, tengo 4 hermanos.
Pero bueno, pude haber llegado hasta 6 hermanos, entre 4 a 6. Pero no se ve la posibilidad. Bueno, para un rango. Todavía puede tener más hijos mi madre. Entonces podría llegar de 4 a 6 hermanos. Promedio, entre 4 y 6, 5. Ahora, ese intervalo lo podemos llevar a continuo y decir, bueno, podría ser entre 4 y 6, hay 4.5, 4.6, 4.7. Pero como sabemos que la variable es hermanos, número entero, no habría ningún problema, ¿verdad? Porque son variables discretas. Muy bien, hasta aquí discreto es entero y continuo es decimal, para que lo entendamos. Hasta aquí llega la clase de hoy, clase 2, y nos vemos en la clase 3. Saludos a todos.